Hola y bienvenidos a la quinta semana de esta asignatura. En la semana anterior abríamos la cuestión de la crisis de la crítica y cómo podía plantearse llegar al público con, con los medios que hay hoy en día disponibles para nosotros, que es fundamentalmente la cuestión que vamos a abordar en esta quinta y última semana de la asignatura. Vamos a hablar sobre los espacios para la crítica en el mundo digital y espero que los materiales que tengáis a vuestra disposición a lo largo de esta semana os puedan servir para reflexionar sobre ello y desarrollar estrategias que puedan ser satisfactorias para vosotros y que os permitan alcanzar un desarrollo como críticos. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando hablamos de la sociedad en la red, del mundo en Internet, estamos hablando de una sociedad rizomática, es decir, una sociedad descentralizada, desestructurada, donde las jerarquías no son importantes en cuanto a la transmisión de la información, porque los múltiples nodos de comunicación que se establecen en ella se interconectan entre sí de forma a veces anárquica o desde luego sin responder a una estructura jerarquizada en el sentido tradicional del término. Um, lo que, mm, lo que hemos podido comprobar es que con la sociedad de la información se materializa realmente la teoría del número de Erdos, es decir, esta teoría matemática que dice que todas las personas estamos relacionadas o podemos tener un contacto social con otra persona en un número muy reducido de componentes, ¿no? Es lo que popularmente se ha denominado el número Bacon por el actor Kevin Bacon, porque una de las primeras aplicaciones prácticas para comprobar si esta teoría podía ser cierta se hizo con actores de Hollywood para ver cuántas personas había entre el actor Kevin Bacon y cualquier otra persona en el mundo. De manera que se podía ver que los saltos, la cantidad de personas que median entre nosotros y cualquier otra persona del mundo, en realidad era muy pequeña. Um, es decir, tenemos una capacidad enorme para llegar a mucha gente. Esa es una de las grandes cosas que nos ha dado Internet. Y la crítica debería plantearse, igual que han hecho muchos otros medios, formas de arte y de reflexión sobre el mundo de los medios, um, deberían plantearse cómo poder aprovechar los recursos que se nos dan frente a las estructuras más clásicas, jerarquizadas y verticales que quizá hoy en día están dejando de funcionar o no se perciben con el mismo valor que antes, ¿no? Como el canon, la autoridad o el nivel de influencia que pueda tener un crítico en particular o un medio en particular sobre grupos sociales. El público en el rizoma tiene una gran libertad de opinión y muchos autores han intentado uh, utilizar estas estrategias también a su favor, ¿no? En esta diapositiva podéis ver un caso práctico. E.L. James, a quien conocéis posiblemente por el célebre 50 sombras de Grey, bueno, hizo una sesión de un Ask Me Anything, pregúntame lo que quieras, que es una campaña en los medios, de manera que con un hashtag en Twitter, en Reddit, en un conjunto de redes sociales, todo el mundo puede mandar preguntas a una persona, por lo general, célebre. Y hubo una parte muy importante de los lectores en la red que aprovecharon esto para mandar mensajes con la intención de reírse, de mofarse de esta autora, ¿no? De manera que lo que vemos es que las estrategias en red también pueden tener un peligro, también pueden volverse en nuestra contra, como fue en este caso, ¿no? Desde luego no creo que a ella le importase demasiado
que hubiera un cierto nivel de humor o de mala hazaña en las preguntas que se pudieron formular, porque desde luego el éxito de la novela y sus adaptaciones le debe paliar mucho estas posibles penas. La cuestión es que el público encuentra una forma para comunicarse y si lo puede hacer con este tipo de plataformas y los escritores también pueden llegar a su lector sin un intermediario, pues hay que tener en cuenta que esa mediación cultural en realidad es parte de las funciones de la crítica. Y esto es una razón más por la que la crítica puede percibirse en crisis, como habíamos visto la semana anterior. Am, Son los propios escritores los que están buscando sus espacios de expresión, son los propios lectores los que buscan cómo llegar a su lector, a su escritor favorito, perdón, y por lo tanto el espacio de la crítica como mediador cultural queda un poco fuera del espacio porque puede considerarse, quizá con una perspectiva equivocada, porque debería ir mucho más allá, como obsoleto. En este sentido, el público se organiza en lo que podríamos llamar clubs de lectura 2.0, es decir, formas de comunicarse con otros lectores, compartir la experiencia de la lectura y utilizar los recursos que ofrecen las plataformas, ¿no? Por ejemplo, Kindle y otros espacios en la red nos ofrecen muchas plataformas donde poder comunicarnos, establecer relaciones o destacar fragmentos de libros con la comunidad. Am, Además, han surgido nuevos preceptores que no son críticos, ¿no? Gente que anima a leer, a compartir y luego comentar un libro sin que haya un más mínimo interés en la crítica formal. De manera que todo esto establece nuevas formas de comunicación descentralizada, gracias a la red, donde la experiencia es muchísimo más horizontal, ¿no? Pero por supuesto nos tendríamos que plantear dónde está el crítico en este espacio, cuál es el modo en el que el crítico puede llegar hasta estas comunidades y aportar su tipo de conocimiento, su experiencia para favorecer o enriquecer todo el proceso lector. De esta forma, y como decíamos hace un momento, eh, hay que tener en cuenta que la lectura está hoy nuevamente muy socializada, o por lo menos se recupera el espíritu social que tenía la lectura en sus orígenes frente a la tradición que surge con la burguesía y siglos posteriores de hacer de la lectura un acto individual y mucho más cerrado, ¿no? Como decíamos, el Kindle, pero muchos otros libros electrónicos pueden permitirnos compartir citas con la comunidad y no solo en redes sociales especializadas, sino mandarlas como un mensaje a Twitter, ver subrayados, ver cuáles son los fragmentos que están interesando más a los otros lectores, de manera que aunque no sea una experiencia sincrónica, sí hay una sensación de estar en una comunidad que ha leído el libro y ver lo que um, ha llamado la atención a otras personas, lo que lógicamente va a influir en nuestra propia actividad como lector. De manera que todo eso está conduciendo la lectura a una conversación en marcha, a un espacio social, uh, con todas las comunidades en línea que se han ido gestando en los últimos años y donde también es muy fácil que un escritor se haga un perfil para poder relacionarse con la comunidad. Pero no hay un espacio específico para el crítico porque se asume que todo lector tiene la capacidad de ejercer la crítica y de compartir su opinión y sus juicios de valor sobre lo leído, de manera que hay un perfil específico para el autor, hay perfiles para los lectores, pero no hay un espacio, una designación concreta para quien es un especialista en crítica. Una de las posibilidades que ha abierto la red también es la utilización de los medios audiovisuales más que nunca para crear espacios mucho más dinámicos o dirigidos a públicos concretos,
de crítica literaria. El ejemplo paradigmático es el booktuber. Um, si habéis consultado los materiales de esta semana o vais a hacerlo en fechas próximas, podréis saber mucho más sobre todo este mundo del booktuber y las nuevas formas de crítica que se han abierto con los formatos de vídeo y la capacidad hoy en día para grabarnos a nosotros mismos, realizar montajes elaborados y la utilización de muchos recursos audiovisuales y un lenguaje cinematográfico que combina un lenguaje visual muy propio de YouTube con el formato más dinámico, rápido, que ha sido tradicional en el mundo del videoclip y que además suma ese tono desenfadado que muchos de estos jóvenes críticos, mayoritariamente, utilizan, ¿no?, para poder alcanzar un público lector que también suele definirse porque es juvenil, pero no es un elemento exclusivo ni excluyente, y por lo tanto es un tipo de nueva crítica y de utilización de los medios que deberíamos estudiar, de que deberíamos analizar e intentar comprender para tenerlo muy en cuenta a la hora de decidir futuras estrategias para nosotros, cómo podemos crear una crítica que sea relevante hoy en día y que pueda llegar a una amplia comunidad de lectores. Um, Os voy a dejar con un breve vídeo para que tengáis una idea de qué es lo que están planteando los booktubers y a partir de ahí que podáis leer y buscar más información sobre todo este mundo. Esta semana en 52 Rankings vamos a conocer a los booktubers más cool de todo YouTube. Este conteo nos lo han pedido desde hace mucho tiempo y por fin llegó el momento de hacerlo realidad. Por si no te suena el término, un booktuber es un blogger que habla de libros, reseñas literarias y otros temas relacionados con el mundo de las letras, así que se trata de un tipo de youtuber muy particular. Si te gusta leer, es probable que seas fan de algunos de ellos, así que vamos a ver quiénes son. En el 10º lugar tenemos a Regan, una chica de Estados Unidos que es creadora del canal Perus Project. Tiene más de 170,000 suscriptores y la clave de su éxito es la frescura y buena onda con la que hace sus reseñas. Además, Regan es una youtuber muy inteligente que tiene un estilo único para entretener a sus fans hablando de libros en todas sus redes sociales. Si te gusta leer en inglés, date una vuelta por su canal porque sus opiniones y reviews te van a parecer muy interesantes. La 9ª posición le corresponde a Sebastián, un booktuber español dueño del canal El Coleccionista de Mundos. Es seguido por 180,000 fanáticos de la literatura que también se han vuelto fans de Sebas porque de verdad es muy simpático. En su canal puedes encontrar reseñas, entrevistas con escritores, tags literarios, colaboraciones con otros booktubers y mucho más. Síguelo si eres un apasionado de la lectura porque seguro se volverán grandes amigos. El siguiente lugar es para Jesse the Reader, un booktuber de Estados Unidos que abrió su canal para ayudarse a superar momentos difíciles por los que estaba pasando. Hoy en día... Bueno, y ahora que habéis visto este vídeo sobre los booktubers, que podéis encontrar fácilmente en YouTube si queréis conocer más sobre algunos de estos personajes destacados en la comunidad, es importante que tengamos en cuenta que no solo se trata de hacer un vídeo, de intentar llegar al público con ese lenguaje audiovisual, sino que muchos de ellos lo que están haciendo es responder a una necesidad, a una demanda real de los lectores. Abordan literaturas que han sido marginadas. Esto es algo que ya comentábamos la semana anterior. Abordan lecturas como la literatura infantil y juvenil, tantas veces denostada, ignorada por la crítica, y la hacen propia. Y no se trata de ser un fan o no se trata de hacer una exaltación, sino de hacer una crítica real, una crítica sincera sobre qué libro de este género que nos puede ser interesante, pero que quizá desconozcamos, pero que tienen grandes cantidades de lectores, cuáles de los libros que se están publicando pueden ser más interesantes, más divertidos de leer, más atractivos, cuáles van a dar lugar a producciones transmedia, es decir, abordan realmente cuestiones que son propias y propias de la crítica y muy relevantes para el lector. Pero es algo que la crítica tradicionalmente
no ha abordado, ha ignorado por completo y por lo tanto han sabido localizar un espacio del mercado del libro, un segmento de población de lectores que no tenía satisfechas esas necesidades y además lo han hecho en un lenguaje que es próximo para esa comunidad, gracias a la capacidad de producción, edición que ofrece hoy en día YouTube y nuestros sistemas operativos, nuestros ordenadores, teléfonos móviles, para crear y diseñar vídeos que sean atractivos. Por lo tanto, lógicamente esto también nos tiene que hacer plantearnos si nosotros en nuestra crítica vamos a restringirnos a lo popular, a lo mainstream, si vamos a quedarnos en esa esfera de lo general y lo que todo el mundo conoce, o si vamos a aprovechar nuestra capacidad como críticos para abordar y iniciar unos procesos de dignificación, en algunos casos, de géneros, de obras que quizá no han recibido un trato justo históricamente por la crítica o por el mundo académico, porque han sido simplemente considerados género menor, textos de desprecio, textos despreciables, sin ningún interés real, ¿no? Pero que desde luego sí son interesantes y sí pueden ofrecer mucho a los lectores y son desde luego aptos para captar nuestro interés y para ser criticados convenientemente. Por lo tanto, y como reflexiones finales, creo que es importante que tengamos en cuenta que para hacer buenas críticas y buenas reseñas, debemos argumentar con profundidad sobre la literatura. Esta es una idea que espero haber hecho suficiente énfasis en ella durante estas semanas. Igualmente, para poder alcanzar ese objetivo es necesario que nosotros mismos incrementemos nuestros conocimientos sobre la teoría de la literatura, sobre la historia de la literatura, y para eso tenemos que leer más, no solo leer las obras de ficción que queremos reseñar y criticar, sino mejorar nuestra formación en conocimientos teóricos. Es importante también que pensemos en el lector como el público al que nos estamos dirigiendo, que lo tratemos con respeto, que seamos serios y justos cuando hacemos una crítica y una reseña, para que la honestidad nos permita alcanzar un resultado satisfactorio. Eso no significa que nuestra crítica tenga que ser siempre acorde con los gustos de nuestros lectores, pero sí tenemos que darles las explicaciones y los recursos necesarios para que puedan comprender en qué nos hemos basado y que ellos puedan establecer su propia conclusión y desarrollar sus propias ideas a través de la lectura, de las fuentes primarias y de las críticas que podamos hacer. Y sin duda alguna también es muy importante que en un momento de encrucijada, de grandes cambios que estamos viendo en las últimas décadas y que cada vez en realidad parecen acelerarse todavía más, debemos prestar atención al mundo que nos rodea, a los cambios de paradigma en los medios de comunicación, en la percepción de los lectores, en cómo nos relacionamos con ello, cómo esto está afectando a los escritores para que podamos comprender los nuevos sistemas de escritura, producción de libros, recepción, y que nuestra crítica pueda ser una crítica que no se sienta anquilosada en el pasado, sino que sea capaz de responder a las necesidades del autor, del mundo del libro y del lector en el siglo XXI. Espero que estas semanas hayan podido ser útiles e interesantes para todos vosotros y que podáis abordar toda una carrera como críticos o que podáis encontrar vuestros espacios para poder hacer reseñas y críticas literarias de manera que podáis establecer unos grandes nexos de unión con vuestros lectores que siempre van a agradecer saber qué leéis, qué opináis y cómo interpretáis los textos a los que les dedicáis vuestro tiempo y vuestra atención. Muchas gracias.